Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este diálogo con el que vamos a poner fin a este curso que hemos titulado El feminismo después de la pandemia. Ponemos fin a este curso, pero no a la reflexión que desde el Instituto de la Mujer queremos mantener viva en relación al mundo en el que estamos viviendo. Lo hemos hecho hace unas semanas, en un curso en la Menéndez Pelayo de Santander, y en esta semana hemos querido profundizar en lo que allí dejamos apuntado. En esta semana hemos abordado el impacto del COVID-19 y la necesidad o la posibilidad de fijar una agenda, y hemos debatido y formulado desde diferentes perspectivas determinadas propuestas que se han revelado más necesarias que nunca para afrontar las derivadas socioeconómicas y culturales de la crisis sanitaria en la que aún estamos inmersas. Terminar el curso con un diálogo teniendo un diálogo entre dos ministras feministas que en sus respectivos contextos tratan de sacar adelante políticas públicas que garanticen los derechos de todas las mujeres y la transformación social, pues nos parecía especialmente relevante. Doy la bienvenida a Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina, abogada por la Universidad de Buenos Aires, especializada en Derecho Penal en la UBA y en Ciencias Políticas y Sociología en Flaxo, profesora adjunta interina en la materia Elementos del Derecho Penal y Procesal Penal de la UBA. Gracias, Elizabeth, por aceptar la invitación a participar en este curso. Y gracias también y bienvenida a la ministra Irene Montero, como saben, responsable de la cartera de Igualdad en España, licenciada en Psicología, especializada en Psicología de la Educación, diputada y portavoz de Unidas Podemos en la anterior legislatura. Bienvenida, Irene. La idea es que sea un conversatorio entre vosotras, entonces, más allá de las preguntas con las que yo pueda introducir la conversación, pues hablen ampliamente y pueden contestarse la una a la otra. Bueno, el curso se llama Feminismo después de la pandemia, aunque aún no vislumbremos claramente ese después. Estamos en medio de la pandemia sigue, me consta que en Buenos Aires, o creo que en Buenos Aires, se mantiene todavía un confinamiento estricto, y desde luego en Madrid la situación no está muy bien. Acabamos de ver que está bastante mal, ¿no? Las cifras no nos permiten por ahora ser optimistas. Entonces, para comenzar, me gustaría que hicieran un comentario acerca del COVID en general en relación al mundo, ¿no? Desde las diferentes desde sus diferentes contextos. ¿Ha cambiado el mundo que conocíamos el COVID? ¿En qué sentido? Y si no lo ha hecho, ¿debe hacerlo? ¿Tendrá que hacerlo? Porque además los expertos dicen que vendrán otras pandemias. ¿Cómo va a cambiar el mundo? ¿Cómo debería cambiar? ¿Cómo ha cambiado? ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero, buenas tardes a todas y a todos quienes nos estáis siguiendo, y muchas gracias a la ministra Eli, porque ya son unos cuantos los conversatorios que compartimos, no nos conocemos personalmente, pero yo creo que cuando nos conozcamos pues nos daremos un gran abrazo, aunque solo sea por todas las ideas compartidas que llevamos en este tiempo, y gracias también a la directora del Instituto de la Mujer, a Beatriz Jimeno, porque yo creo que esta es una de las tareas esenciales que tiene que cumplir el Instituto, la de trabajar para que el pensamiento feminista aporte a los debates y a las propuestas y a las soluciones a los problemas de las sociedades de hoy, y yo creo que el Instituto, como un referente del pensamiento feminista, pues es algo por lo que siempre hemos querido trabajar, y que eventos como este y escuelas como esta apoyan y van en ese sentido, ¿no? También gracias al rector de la Universidad de la UNED por estar aquí, que está siguiendo este conversatorio y después podrá dedicar unas palabras en el acto de cierre. Yo creo que estamos viviendo un momento de emergencia social, sanitaria, económica. Efectivamente estamos en ese proceso a nivel mundial, y efectivamente es un momento difícil en la vida de muchas personas que han visto cómo fallecían sus seres queridos y cómo los rituales para despedirlas tenían que cambiar de forma drástica, personas que han podido pasar la enfermedad, personas que ahora mismo sienten miedo e incertidumbre ante lo que puede venir en los próximos meses. Es decir, individual y socialmente, creo que esta crisis nos ha puesto de frente a nuestra propia vulnerabilidad, que era algo de lo que en pleno inicio del siglo XXI, con una ficción de sociedades donde ya parecía que no había problemas que resolver, y que la tecnología, la digitalización, determinados avances sociales que se habían producido a unas velocidades muy rápidas
nos hacían ser prácticamente invencibles como humanidad, y de repente nos pone de frente a nuestra propia vulnerabilidad y también a la necesidad de un cambio de rutinas y de la propia vida, ¿no?, de la cotidianeidad muy fuerte. Entonces, yo creo que eso genera, de hecho, un impacto, quizá un trauma psicosocial que todavía sus dimensiones no las podemos... no las podemos calibrar en su totalidad, ¿no? Pero creo que es algo para, a nivel psicológico, tanto individual como grupalmente, las emociones, las formas de hacer, lo que la pandemia nos va a cambiar, creo que todavía es algo que no podemos ver en toda su complejidad, pero lo cierto es que los días son ahora muy difíciles para muchas personas y para el conjunto de nuestra sociedad, ¿no? No solo creo que nos ha puesto delante de nuestra propia vulnerabilidad, sino también delante de una cosa que el neoliberalismo creo que había intentado romper por todos los medios, y es la necesaria interdependencia de unas y de otras. Eso yo creo que el feminismo lo tiene muy teorizado. Si las personas, los seres humanos existimos, es porque existen otros seres humanos que posibilitan nuestra existencia. De hecho, creo que no es casualidad que el feminismo lo haya pensado, porque los cuidados que sostienen la vida son mayoritariamente realizados por mujeres y era algo que permanecía invisible. Parecía que tú te podías levantar todos los días, ir al trabajo y que no había nadie que planchase la ropa o que hiciese la comida o que tuviese la cama preparada para cuando llegas por la noche poderte acostar y que hiciese la compra y cuidase a los niños y niñas, a las personas dependientes, y la interdependencia de los seres humanos, la necesaria vida en sociedad, ¿no? La imposibilidad de que el mundo sea la ley de la selva, precisamente porque si es la ley de la selva se rompe el principio básico que posibilita la vida, que es que dependemos las unas de las otras, era algo que yo creo que el neoliberalismo había conseguido, generar la ficción de que esto no era así, ¿no? De hecho, al menos en España, quizá ahora Eli pues nos pueda decir que en el contexto latinoamericano, en Argentina es diferente, la derecha sostiene esa idea de la ley de la selva, ¿no? Y cuando hablamos de feminismo, por ejemplo, dicen, no, a nosotros las cuotas no nos interesan porque nosotros somos de la idea de que para triunfar no necesitamos a nadie. Las mujeres no somos víctimas, no somos débiles y llegamos a los sitios de representación por nuestras propias capacidades, que es como, claro, entonces las que no han llegado históricamente, las que no llegan es porque no se esfuerzan, es porque no valen, o quizás es que hay un problema estructural en la sociedad, ¿no? Creo, por no entretenerme, que el valor de la vida en común, es decir, la defensa de lo público, la defensa de los cuidados como aquello que sostiene la vida, tanto la sanidad como la educación infantil, los cuidados y los trabajos no remunerados en el hogar, también los remunerados, los trabajos del hogar, la corresponsabilidad, todo lo que nos permite vivir en común es algo esencial y, por tanto, las políticas públicas no pueden seguir de espaldas a aquello que es esencial, que no es ya invisible ni accesorio, sino que es esencial. Y, en definitiva, creo que esta pandemia ha desnudado por completo aquellos problemas estructurales que el neoliberalismo estaba construyendo en nuestras sociedades sin que quizá nos diésemos cuenta, o más bien aquellas cuestiones o aquellos problemas estructurales que el neoliberalismo como sistema había creado y que solamente eran denunciados, parecía un debate ideológico, ¿no? Algunos, los que son progresistas o los que son de izquierdas o los que tienen un análisis marxista, denuncian esos problemas estructurales, pero los que son liberales o los que son de derechas creen que esos problemas no existen en la sociedad. Bueno, yo creo que ahora es incontestable que esos problemas existen, que son problemas estructurales generados por el tipo de sociedad y por el tipo de economía que mundialmente se ha construido y, por tanto, es un consenso, y yo creo que eso no es ajeno, por ejemplo, en Europa, al tipo de acuerdo histórico que se ha alcanzado en la Unión Europea. Lo dice alguien que piensa que es insuficiente, pero también que es consciente de lo histórico que es, porque ya no es un debate ideológico, ahora es un consenso, y lo que hay que ver es si somos capaces de que la agenda feminista sea esa agenda que vertebre la reconstrucción del país y del mundo, ¿no? Y yo creo que por ahora lo dejaría ahí para ver las siguientes preguntas, cómo van. Que casi has entrado en todas ellas. Bueno. No pasa nada. Voy a ver qué hago. Elizabeth. Bueno, no sé si a mí me habían dicho que, digamos, que más allá de las preguntas orientadoras, la idea era que articule, digo, porque yo pensé una intervención más con una línea conductora, entonces, digo, no sé si quieren que la haga completa, porque si no va a ser medio, digamos,
consulto, digo, por cómo lo pensamos. Como me dijeron que prepare más o menos 20 minutos, contestar salpicado me va a quedar como descoordinada la idea. Si les parece, digo, no sé Vale, cómo... como quieras, que sea más cómodo, sí. Sí, bueno, se hizo eso porque, y de hecho recién acaba de consultar lo mismo. Bueno, más allá de empezar con una pregunta, agradecerles la convocatoria, la invitación, felicitarlas por las jornadas que llevaron adelante durante toda la semana. Ahí pude ver digamos, los temas que estuvieron discutiendo, con una agenda sumamente amplia, completa: cuidados, desigualdades, ecofeminismos. Y en esta ocasión a mí me gustaba pensar que, digamos, desde qué lugar hablar o pensar los desafíos del feminismo, ¿no? Que es un poco la invitación que me hicieron a pensar, porque centralmente es eso, cuáles son los desafíos del feminismo que tenemos por delante, y pensaba hablar más en clave de como una militante del feminismo popular, una militante de derechos humanos, que me reconozco y que soy, y para eso pensaba que poder situarnos y pensarnos, digamos, dónde estamos parados hoy, digo, más allá de, digamos, en este momento en particular, caracterizarlo, para poder saber también, ¿no?, para dónde queremos ir, cuáles son esas claves que tenemos por delante. Y también una aclaración previa que me parecía importante es que parte de las consideraciones que voy a contar forman parte también de una construcción colectiva entre muchos y muchas compañeros y compañeras de militancia con los que venimos discutiendo centralmente este momento, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son las coordenadas de este tiempo que nos toca atravesar y cuáles son los desafíos que tenemos desde los feminismos? Y estoy convencida que estamos transitando una fase donde el capitalismo neoliberal busca superar su crisis, redoblando su agresividad, acentuando la dominación y el control de los cuerpos, en particular de los cuerpos racializados y feminizados, sobre todo, también de los territorios, reforzando la explotación de la fuerza del trabajo, de los bienes comunes de la naturaleza, y que esta dinámica supone una profundización de las crisis sociales, ambientales, alimentarias, políticas, económicas, que se ven además, en este contexto en particular, sumamente agravadas, ¿no? Y además creo que vivimos en una era de disyuntivas dramáticas, ¿no? Tanto más dramáticas de las que atravesamos como humanidad durante el siglo pasado, solo que la estamos atravesando despojando de esos grandes relatos que le daban sentido, inteligibilidad, incluso de esos relatos dramáticos, ¿no? Y que quizás esa sea en parte la trampa en la que nos vemos atravesadas y atravesados hoy, esa sensación de ausencia de profundidad o de perspectiva, ¿no? Esa sensación de sobrevivir día a día, eso de que la idea de la vida plana, donde no hay ni pasado ni futuro, que parece que es donde tiene cabida la ilusión del neoliberalismo, que es también un poco lo que recién decía Irene, y creo que en parte ese es uno de los grandes triunfos. Sin embargo, nosotras sabemos que en subsuelo se procesa una crisis civilizatoria posiblemente nunca antes vista, y que además nos toca atravesarla sin esos grandes relatos que le daban sentido al siglo XX, o con esos relatos debilitados, podríamos decir. Nosotros sabemos que el estado de bienestar, el pacto keynesiano, ese capitalismo que en el marco de la explotación y la dominación era capaz de incorporar a sectores enormes de la población al consumo o al acceso a derechos, está en vías de desaparición. Donde nunca existió, en las partes del planeta en donde nunca existió, está claro que no va a existir, y en donde tuvo su versión más lograda, como en algunos lugares de Europa, claramente se está desmoronando. Y tenemos que atravesar esta crisis civilizatoria, ¿no?, sin capacidad de gestar estos nuevos grandes sueños de integración y de progreso, donde en principio el capitalismo y la pandemia además nos trae o nos ofrece solamente nuevas pesadillas. Creo, y lo preocupante de esa crisis es que, salvo muy escasas excepciones, está siendo fundamentalmente capitalizada, como decía Irene, por expresiones
de derecha, xenófobos, neofascistas y misóginas. Y sabemos, como siempre, que toda crisis siempre es una oportunidad, ¿no? Pero que las oportunidades, o la oportunidad es más grande para aquel que está en mejores condiciones de aprovecharla. Sabemos que las clases dominantes son las potencias opresoras, centralmente conducidas por varones blancos, heterosexuales, propietarios, son los que en general están en mejores condiciones de capitalizar las crisis. Esta crisis, además, en particular, que es una crisis a nivel de orden mundial, que se conjuga con esta crisis de la pandemia que también nos atravesó mundialmente. Y quizás parte de las debilidades con las que nos encontramos, y será parte de los desafíos que tenemos por delante, es cómo enfrentamos esta crisis con la ausencia de alternativas sistémicas que sean sobre todo creíbles para millones y millones de personas. Esta ausencia se hace sentir de manera más evidente, sin lugar a dudas, en tiempos actuales, como el que nos está tocando atravesar. Y creo que con este cuadro para mí cobra toda su importancia distintas disputas que son estratégicas. Creo que una podría ser la disputa por América Latina, otra por los proyectos progresistas, y no tengo ninguna duda que una de las disputas estratégicas de este momento también son las agendas de los feminismos. Cuando se piensa que estamos atravesando amenazados por las derechas del mundo, con proyectos reaccionarios, fascistas, que son, como decía recién, misóginos, que además se presentan con agendas de antiderecho, ¿no? Con el recrudecimiento de ataques a los proyectos progresistas, con el resurgimiento de idearios dictatoriales, entendemos que es fundamental no subestimar la necesidad que tiene, por un lado, de acallar construcciones de toda referencia alternativa al capitalismo neoliberal, como entiendo yo, sin lugar a dudas, que son los feminismos, ciertas clases de feminismos, y por otro lado, ¿no?, la necesidad de a la vez valorar, potenciar, dimensionar la importancia que tienen procesos de resistencia como son los feminismos. Creo que estos son parte de los desafíos que vengo pensando y venimos pensando de manera colectiva. Dentro de estas coordenadas, digo, es que tenemos que pensar los desafíos de los feminismos, y además, en particular, digo, agregando, también los desafíos que tenemos las feministas que ocupamos espacios públicos, espacios gubernamentales, en la función pública, en este caso como Irene, yo y tantas otras compañeras, y también las que ocupan espacios públicos en general o en tomas de decisión. En primer lugar, entiendo que los feminismos populares tienen una capacidad de interpelación sistémica muy potente, ¿sí? Por eso son antirracistas, decoloniales, antineoliberales, anticapitalistas, ambientalistas, antiextractivistas, lo que nos genera un enorme desafío en el marco de este aquí, este ahora, frente a este orden mundial global y esta crisis en particular que estamos atravesando. En este sentido, reafirmo que los feminismos populares no son solo una bandera, ¿no?, sino son una herramienta fértil, pero también son un programa de liberación. En breve voy a tratar de explicar un poquito por qué afirmo esto. A la vez, entiendo que aquellas mujeres, lesbianas, gays, travestis, transexuales, bisexuales, intersex, que ocupamos lugares públicos, y más aún los que ocupamos lugares públicos como funcionarias públicas, tenemos algunas responsabilidades extras en cuanto a cómo promover más feminismo dentro de la función pública, dentro de las políticas públicas, cómo colaborar a fortalecer en lo que podamos a las organizaciones de la sociedad civil y al movimiento de mujeres y de la diversidad. Por otro lado, entiendo que gobiernos progresistas, en este caso como el de España y el de Argentina, como ejemplo, también tienen un rol clave defensivo en las agendas de género a nivel internacional, que sabemos que la agenda internacional de género está en un momento defensivo, ¿sí? Y lo hacemos a partir de esta charla, por ejemplo, pero como todas las otras que recién mencionaba Irene, que venimos llevando adelante en estos meses junto con otros países aliados.
Desde ahí tenemos que sostener, apoyar procesos de movilización que se dan en distintos lugares del mundo y colaborar de ese modo en la correlación de fuerzas en clave de género. Y digo esto porque para las que somos dirigentes o militantes políticas siempre hablamos de las correlaciones de fuerza, ¿no? Pero a mí me gusta pensar la correlación de fuerza en materia de género. Y esta correlación de fuerza siempre se construye desde el movimiento, desde la calle, desde la movilización, desde esa capacidad, por ejemplo, en los feminismos que tenemos de hablar el mismo idioma de la opresión sin importar razas, sin importar lenguas, de transnacionalizar, digo, desde las tesis chilenas, el ni una menos, el yo te creo hermana, el pañuelo verde que se hizo símbolo político en muchísimos países de Latinoamérica, en la herramienta del paro de mujeres que salió y nació en Polonia y se convirtió y terminó siendo un paro internacional. Pero entiendo que también hay un aporte que podemos hacer las que estamos en ciertos lugares, que es construyendo poder popular. Para aquellas que ocupamos lugares institucionales, tenemos la obligación, obviamente, de no quedarnos perdidas en las lógicas de la función pública, en el posibilismo, nunca sacar los pies de la tierra, del territorio, de las necesidades populares, nunca olvidarnos, por lo menos las que estamos en la función pública, que estamos de paso, y además que estamos en donde estamos todas, sin lugar a dudas, gracias a las luchas colectivas, sea el lugar en el que sea que estemos ocupando, ¿no? Porque sin que las que pelearon para que las mujeres pudiéramos ingresar a las universidades, no podríamos ir al estudio formal, sin las que pelearon para que pudiéramos votar, no podríamos hoy tampoco estar acá, sin las que pelearon por las leyes de cupo tampoco, las leyes de paridad, y eso es una clave muy, muy importante, ¿no? Tenemos esa posibilidad de mostrar además que hay una forma de ejercer la política y la función pública en clave feminista, ¿no? Distinta a la hegemónica, distinta a la masculina, con otros códigos, construyendo otros saberes, construyendo otras prácticas, porque estoy convencida que de ese modo también vamos a trabajar en modificar esta correlación de fuerzas contra el patriarcado. Si la política, como se dice, ¿no? es el arte de hacer posible lo que hasta ayer resultaba imposible, la política feminista significa hacer creíble, ¿no? Que podemos vivir en un mundo que vale la pena ser vivido, en un mundo de iguales, en un mundo sin violencias por motivos de género. Y los feminismos populares, por eso decía que para mí era la clave de los desafíos, se basan y parten siempre del territorio, ¿no? Siempre están situados, pero paradojalmente tienen esa potencia y esa digamos, necesidad o de ser también a la vez internacionalistas. No solo ni fundamentalmente por una opción ideológica, sino también por una necesidad práctica, ¿no? No hay posibilidad alguna, no hay, de proyectos que realmente sean emancipadores y que por eso mismo obviamente tengan que perdurar en el tiempo, si los pensamos dentro de unas fronteras, ¿sí? A pesar de las particularidades o las singularidades que puedan tener en los distintos países. Y cuando nosotras hablamos de feminismo popular e indoamericano, podríamos también agregar, esto es algo que vengo pensando, también desde el sur, ¿no? Desde el sur global, nosotras nos situamos en nuestra propia historia, ¿no? En nuestro propio color. Tenemos que hacer un trabajo para pensarnos por fuera de las olas de los feminismos del norte global, con nuestras historias de resistencia, con la historia de resistencia de nuestras mujeres indígenas, en mi país con Evita, con nuestras piqueteras, como parte de la resistencia popular contra el neoliberalismo de los años 90, con nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, con nuestros 35 encuentros de mujeres y diversidades, que es un fenómeno único a nivel mundial, con nuestra marea verde, con nuestra propia historia, ¿no? Que está ligada a nuestras luchas, a nuestras resistencias y también a nuestras memorias. De ahí es que sostenemos, ¿no? Que los feminismos populares son proyectos emancipadores y son proyectos civilizatorios. Cuando pensamos, ¿no? El concepto de interseccionalidad del feminismo, ¿no? Y la claridad con la que masivamente se utiliza este concepto en personas que
no son justamente revolucionarias. Eso es una conquista del feminismo popular. Poder masivizar, que no todas las mujeres somos iguales, que hay opresiones de clase, que hay opresiones de edad, que hay opresiones por orientación sexual, de etnia. En definitiva, ¿no? Que el feminismo realiza un cuestionamiento integral a un sistema de jerarquías, de opresiones, que está además absolutamente imbrincado a la reproducción del capital. Por eso el feminismo tiene la virtud de poder en un contexto mundial, ¿no? De avanzada neoliberal, frente a un orden mundial absolutamente deshumanizante, denunciar, evidenciar, dejar al descubierto que las desigualdades existen, que son productos de un sistema, que no son un error, ¿no? Sino que son parte de la reproducción de un sistema político de opresiones que además, y esto es la potencia que para nosotros tiene, ese sistema marida el patriarcado con el capitalismo. Y es emancipatorio centralmente porque el patriarcado también condiciona a los varones. Y esto es parte de las tareas y de los desafíos que tenemos por delante. Y nosotros cuando hablamos de la emancipación, la entendemos en clave de acción de permitir a una persona o a un grupo de personas acceder a un estado de autonomía porque deja o cesa la sujeción de alguna autoridad o de alguna potestad. Y no lo pensamos autonomía en clave liberal, ¿no? Sino autonomía política, para poder construir o para la construcción de otra forma de ser para sí en el mundo. En definitiva, si lo pensamos, es la búsqueda de modos de relaciones humanas sin dominación y sin exclusión. Por eso hablamos de proyectos emancipadores, proyectos civilizatorios, ¿no? Frente a un modelo que deja a las personas a la intemperie, que anteponen las finanzas a las personas, en donde se promueve y la primacía del individualismo, del materialismo, que lleva a una insolidariedad que genera una feroz y una agresiva competitividad, que además moldea subjetividades, ¿no? Que las construye, las demarca, las disciplina, que deshistoriza a las personas, que nos vuelve o nos intenta volver o convertir en emprendedores sin redes, sin tramas comunitarias, la idea de la competencia de todes contra todes. El feminismo popular pone en el centro del proyecto político a la vida, ¿no? Porque visibilizamos, como decía recién Irene, ¿no? Todas esas tareas y esos trabajos que hacen a la sostenibilidad de la vida, ¿no? Que se mueven con otra lógica, con la lógica de la solidaridad, del apoyo mutuo, de la cooperación, de la confianza, de la sensibilidad, ¿sí? Y que gracias a eso podemos hacer viable la vida. Que esas tareas de cuidado invisibilizadas, ninguneadas, mal pagadas, no se caracterizan por esa racionalidad de que cada individuo busca su interés personal, ¿no? Como dije, porque el concepto también de intersección es clave para visibilizar opresiones, para desmantelar opresiones. Necesariamente hablamos de privilegios, pero hablamos no solamente de privilegios de género, sino pasamos a hablar también de privilegios de clase, de raza. También se antepone como modelo al orden en el que nos toca transitar y vivir, pensar, porque los feminismos reconocen las conquistas siempre en clave colectivas, ¿no? Esto que decíamos, una mujer, digamos, que llega a algún lugar, nosotras decimos, cuando llega una, llegamos todas, rompe además con esta lógica de los conceptos meritocráticos, que busca esconder todas las dificultades estructurales y pensarlo en problemas individuales. Sí, además las conquistas siempre son en clave colectivas, claramente se trabaja desde la memoria como base de todas nuestras luchas, porque además nos paramos, ¿no? Desde, ya para terminar, digo, desde una ética del cuidado, a diferencia de la ética de la justicia o de la ética normativa, que es una ética que se basa centralmente en la responsabilidad por los demás, ¿no? La que supone una preocupación incluso por la posibilidad de omisión, es decir, de no ayudar cuando podríamos haberlo hecho, de la comprensión de un mundo como una red de relaciones en las que nos insertamos,
implica siempre pensar al otro, a la otra, de un modo situado. Esta ética se caracteriza por un juicio más contextual, ¿no? Por una mayor tendencia a adoptar siempre el punto de vista de un otro particular o de una otra particular con sus peculiaridades, con la intervención de los sentimientos. Por eso no pensamos el poder como subordinación, ¿no? Sino como una forma de consenso y de potenciación, una capacidad para poder realizar y también poder pensar el poder de un modo más circundante, más fragmentado, más disperso. No se trata del poder como algo que se acumula, ¿no? Algo que se suma, que se retiene, sino con vínculos más complejos y menos jerárquicos. Justamente esta ética y nuestra historia nos ha enseñado centralmente a situarnos siempre en términos comunitarios, siempre a movernos en clave de redes. Y está claro que no hay que romantizar al feminismo, ¿no? Ni suponer que no se requiere para llevar adelante estas transformaciones, estos enormes desafíos que tenemos por delante a un sujeto político o una sujeta política organizada, complejo, con tensiones, con resistencias, sino quizás lo que quiero traer acá es que los desafíos que tenemos por delante es sostener, es potenciar, es desbordar al movimiento de mujeres y de las diversidades, y siempre mantener esa mirada crítica, porque en un momento como el que vivimos, puede que los feminismos populares, como también otros movimientos, pienso los ecofeminismos, los ambientalistas, seamos en definitiva quienes podamos encarnar, ser la semilla de nuevos proyectos civilizatorios. Y además estoy convencida que lo más revolucionario y lo más emancipatorio que tienen los feminismos es la lucha por el deseo. No hay nada más revolucionario que una lucha que tiene como motor el deseo en un sistema que centralmente no nos quiere deshumanizar. Ustedes saben que Rodolfo Walsh, periodista argentino, militante político revolucionario, desaparecido por el terrorismo de Estado en la última dictadura cívico-militar, decía: tenemos todo el tiempo necesario si lo sabemos usar. Yo creo que nosotras no tenemos tanto tiempo, creo al revés, creo que tenemos poco tiempo, ¿no? Porque las violencias se cuentan en vida, porque las marcas de las violencias y de las desigualdades son muy difíciles y en muchos casos son imposibles de reparar. Justamente por eso estoy convencida, creo que el momento es ahora, que no podemos ceder ni un solo lugar, ni dentro de nuestros espacios políticos, ni dentro de nuestros gobiernos, ni dentro de cualquier ámbito en el que nosotros nos desarrollemos, ni en nuestras relaciones familiares, sociales, sexoafectivas, ¿sí? Porque el tiempo es ahora, porque este es el momento en donde tenemos estos desafíos y estas disputas para el futuro, que son más actuales que nunca, y como decía Gramsci, en rigor científicamente decía, lo único que se puede prever es la lucha, ¿sí? Aunque no sepamos de antemano cuál va a ser el resultado, así que invito también a que afrontemos con alegría esa lucha, con toda, pero toda la responsabilidad de la conciencia que implica saber además centralmente todo lo que está en juego, ¿no? Así que bueno, agradezco, igual quedo para las preguntas y las respuestas. Los disparadores de las preguntas que me habían mandado son las que me ayudaron a pensar y articular la intervención que había preparado. Muchas gracias, ministra. Evidentemente, habíamos preparado unas preguntas y las has contestado en una exposición que ha sido, yo diría, casi total, ¿no? De un recorrido por la práctica política, la filosofía, la ética, y no solo en el contexto latinoamericano, sino global. Y bueno, yo diría, cogiendo para dar la palabra a mi ministra, a la ministra de Igualdad de España, cogiendo tu última frase, tirando de ahí, del momento es ahora, a mí me gustaría preguntar a Irene Montero que se pusiera en el momento que estábamos antes de la pandemia,
la cuarta ola, el momento de mayor pujanza del feminismo en España, y cómo estábamos tan a la ofensiva, casi era hegemónico en los medios, habíamos conseguido una visibilidad nunca vista. Cómo volver a estar en la ofensiva, cómo no ponernos a la defensiva, y no solo en el contexto que también, como ministra, te pregunto, internacional, donde hay una reacción antifeminista muy fuerte y parece que quizás sí estamos un poco a la defensiva, sino también en nuestra propia política nacional. ¿Cómo recuperar esa ofensiva en este momento? Porque al final, teniendo en cuenta la pandemia, lo que podemos decir es que el feminismo tenía razón. O sea, no es que nos haya quitado la razón la pandemia, sino nos la da. Pero ¿cómo volver a la ofensiva? Yo creo que es difícil. Sí, ¿está así mejor? Yo creo que es difícil. O sea, yo no me atrevo a afirmar que el feminismo está en un momento defensivo. Creo que precisamente la ferocidad de la extrema derecha y de esos planteamientos que son totales, ¿no? No solamente son misóginos o son antifeministas, normalmente son de extrema derecha, defensores de un neoliberalismo salvaje, encabezados movimientos que cuando se traducen en política, incluso en procesos electorales, suelen estar encabezados por hombres blancos multimillonarios que quieren defender un orden muy concreto de las cosas. No quiero sonar, no sé que esto siempre puede terminar en una caricatura, ¿no? Y sé que las cosas siempre son más complejas, pero cuando analizamos el tipo de reacción que el feminismo se está encontrando a nivel mundial, muchas veces tiene esas características, ¿no? Y son semejantes. Creo que lo primero para situarlo es situarles como lo que son, una reacción. Que el ciclo político en el que estamos pueda terminar convirtiéndoles en un movimiento tan a la ofensiva que hace volver al feminismo a unas posiciones, no sé, más esquinadas, más escoradas, sin una agenda que se convierta en una agenda no solamente de derechos humanos o una agenda que tiene la razón, sino también que es de mayorías. Yo creo que eso está por ver y precisamente es el momento en el que estamos, ¿no? Como la pandemia, o más bien sí la pandemia y la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales quiebran o no la agenda feminista. Mi sensación es que, bueno, lo primero, yo no soy ingenua, ¿no? Argentina y España creo que tenemos de los movimientos feministas más poderosos ahora mismo en el mundo. La ministra Eli decía una cosa que yo comparto plenamente, por lo menos en España, y ella lo explicaba en Argentina, pero la propia existencia del Ministerio de Igualdad en España por segunda vez en la historia es una victoria del movimiento feminista. No se hubiese entendido no solamente sin las transformaciones en el sistema de partidos, ¿no? El fin del bipartidismo, el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia, la ruptura de una regla no escrita para que determinadas formas de pensar y de pensar en nuestra sociedad nunca pudiesen entrar al gobierno y no pudiesen tener representación institucional, pero menos aún en el gobierno, creo que no explican por sí solas la creación por segunda vez en la historia de España de un Ministerio de Igualdad. Creo que eso es una victoria fundamentalmente del movimiento feminista, de un movimiento que es capaz de cambiar los debates de país con sus movilizaciones, con su fuerza. Recuerdo aún cuando el movimiento feminista planteó la primera huelga, bueno, eso tensionó por completo a la sociedad civil organizada en España, también a las organizaciones políticas. En ese momento, Unidas Podemos fue la única formación política que desde el principio apoyó la huelga que estaba planteando el movimiento feminista. Y yo recuerdo los debates que tuvimos en Unidas Podemos en ese momento y recuerdo la propia posición que yo tenía. Y yo dije, si el movimiento feminista tira, perfecto, pero es la primera vez que en España se convoca una huelga sin que la convoquen los sindicatos. Y eso no es poca cosa. Y no la convocaron una hora. Y tensionó tanto a la propia sociedad civil organizada que hubo un sector muy importante de, como pueden ser las organizaciones sindicales mayoritarias, que tomaron la decisión de no apoyar como tal la huelga, sino de convocar paros de una hora, que fue también la opción de incluso otras formaciones políticas, como pudo ser el Partido Socialista. Y hoy recordamos esa huelga. Recuerdo una cosa que decíamos en ese momento y creo que se cumplió, que es que hoy en España cualquiera vamos a contarle a nuestros hijos y a nuestras hijas que participamos de esa huelga y que estuvimos al pie del cañón en esa huelga. Y esa huelga
el relato que nos hemos construido, lo poderoso de esa huelga no fue solo ese día, sino que cubrió y cambió el propio proceso de configuración de esa huelga, de forma que hoy todas hacemos nuestra una huelga que en su momento costó mucho sacar adelante por parte del movimiento feminista. Todo esto para decir que yo creo que es uno de los movimientos más poderosos a nivel mundial, desde luego el movimiento político, social, con más capacidad de transformación. Eso no tengo ninguna duda. Y soy consciente de que la lucha por la ecología y contra el cambio climático es otro de las grandes transformaciones pendientes, pero creo que a nivel de movilización popular, el feminismo es ahora mismo el movimiento con más capacidad transformadora en todo el mundo. Y no soy ingenua, sé que esa característica, su característica de poder, lo poderoso que es, no ha evitado enormes debates que se estaban dando ya en el seno del feminismo, al menos en España, antes de la pandemia. Los debates que el movimiento feminista tenía y tiene y que, bueno, que forman parte de lo que pueden analizarse como potencialidades, pero también como debilidades, porque generan enormes enfrentamientos, son debates que no están causados por la pandemia y que venían de antes y yo creo que de muy lejos, ¿no? O al menos tienen raíces muy de lejos, aunque siempre se expresen de forma diferente. Por tanto, yo no soy ingenua, soy consciente de que el propio movimiento, también quizá gracias o por el poder que tiene, implica también contradicciones, implica también momentos de más reflujo. También la propia pandemia modifica las formas de actuar de unos movimientos populares que tienen en el encuentro, en el compartir los espacios físicos, en las movilizaciones, una forma esencial de compartir y de construir. Entonces, es verdad que parte de lo que nos toca ahora, pues no sé, nosotras estamos en un auditorio donde no hay ni 10 personas, ¿no? La forma clásica que tenemos de pensar juntas es abarrotar los espacios y esos cara a cara que creo que son, y esa presencialidad creo que es importante también a la hora de pensar. Entonces, claro que estamos en unas condiciones, la pandemia nos da unas condiciones especiales para avanzar y luego creo que no hay que tener ingenuidad o romantizar, como decía Eli, lo que es el feminismo popular o el movimiento feminista y la situación en la que está. Pero aún así yo creo que la agenda feminista sigue siendo el vector central de la reconstrucción en España y en el mundo entero. Es decir, que la agenda feminista, lo decía también Bea, la directora del instituto, está ahora más viva que nunca. Si algo ha permitido desnudar la pandemia son todas las crisis y todas las debilidades que esta forma de organizarnos tenía. Y, por tanto, se han visto de pronto muy al desnudo y para cualquiera, sin posibilidad de decir, bueno, es que esa es tu ideología, tú como eres feminista entonces piensas que los cuidados son muy importantes, pero yo que no soy feminista pienso que los cuidados no son tan importantes como la industria. Bueno, pues ahora esa contradicción es absurdo plantearla. Todo el mundo vemos con claridad que incluso cuando el mundo está prácticamente parado, los cuidados no se paran y que quienes sostienen los trabajos más precarios, más esenciales, en su mayoría son mujeres, en el ámbito sanitario, en el ámbito del trabajo del hogar. Es que en cualquier ámbito que puedas mirar hay mujeres precarias, invisibilizadas, con cadenas globales de cuidados. Pues ahí, claro, ya introducimos todo el vector de la racialidad, que yo creo que también es parte de lo que nos toca ahora, hablar de la diversidad y de la esencia diversa del movimiento feminista. Y, por tanto, si esa agenda feminista está más viva que nunca, me cuesta pensar que el movimiento feminista esté en un momento a la defensiva. Sí, quizá en un momento de reflujo o en un momento en el que tiene que repensar sus formas de acción. Pero creo que es muy difícil que la reacción, por virulenta que sea, de la extrema derecha, logre frenar lo que es, bueno, una agenda para la vida. O sea, la agenda feminista es una agenda para la vida, ¿no? El fin de las violencias, no solo las que se dan en el ámbito de la pareja o la expareja, todas las violencias, la crisis de los cuidados, la necesidad de repartir la riqueza, pero no solo, también el tiempo y los cuidados. Es que esa es la materialidad de la vida de millones de mujeres en el mundo y, vamos, y en España hay mujeres que se dedican todo el día a cuidar. Su vida es levantarse, cuidar, hacer la casa, hacer la compra. Y en todo el mundo, por supuesto, por supuesto.
y que su agenda de vida no les permite la pobreza de tiempo, ¿no? Esto lo hablaba con una compañera que es concejala en Barcelona, con Laura, la pobreza de tiempo de las mujeres, que a veces no tenemos tiempo, ya no para dedicarse a sí mismas, ¿no? A algo que les guste, ocio, lectura, cualquier cosa, no, para poder acudir a un centro en el que te ayuden a pedir una subvención o a pedir algún tipo de ayuda a la que tienes derecho. Es decir, la pobreza del tiempo y, por tanto, la necesidad de repartirlo, repartir el tiempo, repartir los cuidados, es una necesidad acuciante, imperante ahora mismo en todo el mundo, ¿no? Entonces, y por supuesto las diversidades, de las que Eli también hablaba, ¿no? No es casualidad que esa extrema derecha que reacciona al feminismo, una de sus expresiones fundamentales, por supuesto, sea el odio al feminismo y el odio a las mujeres, la reacción a todo lo que suene a lo común y la reacción a todo lo que suene a avances feministas, sino también, y lo hemos visto eso también en España, las reacciones de odio a las personas que aman a personas del mismo sexo, o las reacciones de odio contra las personas trans, o las reacciones de odio contra los colectivos racializados. Eso lo hemos visto en las movilizaciones de la extrema derecha en este país hace pocos meses. Entonces, creo que eso no es casualidad, creo que eso nos hace ver precisamente que la agenda feminista a nivel mundial está poniendo encima de la mesa el eje de las diversidades como uno de los centrales. Creo que hay dos ideas que son fundamentales para terminar y que puedas también plantear algunas de las preguntas que tenías. Yo creo que precisamente porque la agenda feminista es ahora mismo la agenda que nos puede permitir reconstruir, es más importante que nunca construir pactos entre mujeres, incluso entre mujeres que tenemos debates de guata, como dirían en Chile, no sé si en Argentina también se dice así, debates desde las tripas. Tenemos que ser capaces de construir pactos entre mujeres. También este ciclo de debate y este espacio que el Instituto de la Mujer junto con la Universidad Nacional de Educación a Distancia ha construido, creo que tiene que ver con eso. Ser capaces de construir pactos entre mujeres que pensamos diferentes en algunas cosas, pero que somos conscientes de que nos unen más cosas que nos separan. Y dentro de esa lógica de los pactos entre mujeres, creo que las alianzas internacionales son especialmente poderosas, ¿no? La reacción machista, la reacción de la extrema derecha está perfectamente conectada. Sus asesores son los mismos, tienen claro cuáles son sus modos de acción y están en permanente contacto para poder operar, bueno, con la difusión de bulos y de fake news. Todo lo que van probando en un país es muy fácil que lo encuentres antes en algún otro, ¿no? Y eso con la extrema derecha en España también lo vemos con mucha claridad. Por tanto, creo que el movimiento feminista es internacionalista y que tiene una voluntad de construir no solo en el marco de un país, sino que es consciente de que o cambiamos el mundo o habrá algunas mujeres que seguirán sosteniendo los cuidados de otras, que seguirán en un suelo pegajoso para que otras puedan liberarse, y creo que precisamente el feminismo lo que está diciendo es esto no se trata de que unas pocas derriben su techo de cristal, sino de que todas nos podamos despegar del suelo pegajoso. Por tanto, o hay cambios a nivel mundial o va a ser muy difícil que podamos hablar del fin, digamos, de la consecución, el fin en el sentido de la consecución de todos los objetivos de la agenda feminista. Y precisamente por eso creo que las alianzas internacionales, las alianzas feministas internacionales o los pactos de mujeres también a nivel internacional, pues tienen que ser una prioridad, y en ese sentido yo creo que aunque la ministra Eli corramos el riesgo de que se harte de verme o de vernos en este tipo de conversatorios, pues creo que es importante que lo hagamos porque estamos lanzando el mensaje de que somos conscientes de la importancia de hablar entre nosotras y de llegar a acuerdos entre nosotras y de luchar juntas, aunque nos separen kilómetros, miles de kilómetros de distancia y una pandemia que puede hacer difícil que nos veamos presencialmente en los próximos meses, ¿no? Pero que tenemos la voluntad y la determinación de luchar juntas hasta el final. Sí, precisamente, bueno, este curso ha sido, bueno, más que un intento, ha sido la prueba de que se puede, de que tenemos que hablar, y lo que hemos visto, y hemos hablado mucho de agenda feminista, y lo que hemos visto, a pesar de todo,
es que tú decías antes los enormes debates que ha habido en el feminismo y las que tenemos una cierta edad, pues sabemos que es verdad que ha habido siempre estos debates y de manera muy virulenta. Lo que pasa es que el momento en el que la cuarta ola nos puso, digamos que primaron los consensos, pero también hemos visto en este curso que los consensos siguen siendo muy grandes, muy urgentes, en algunos casos, pues derecho al aborto, lucha contra todas las formas de violencia, igualdad en todos los ámbitos económicos, culturales, simbólicos, etcétera, contra las desigualdades estructurales, bueno, la división sexual del trabajo, que era algo que hemos recogido, que la cuarta ola recogió, no, quizá no la llame así, pero en realidad es lo que está en juego, ¿no? Debajo de todo está la no tocada, que lo dijimos mucho en Santander también, y la no tocada división sexual del trabajo, tiene que ver con el cuidado y todo eso. Y yo te iba a preguntar, pero en realidad lo has dicho, ¿no? Surgen los disensos que estaban siempre y la pregunta es simple y creo que, como digo, lo has dicho, es cómo navegar sobre los disensos sin dejar de avanzar en los consensos. Tú has dicho pactos entre mujeres, creo que es la clave, ¿no? Creo que, pero cómo hacerlo prácticamente, por ejemplo, desde la institución, porque vosotras, antes estabais en una posición, bueno, más marginal, más destinada en la política, ¿no? Y ahí los disensos se viven de otra manera. Cuando se llega a la institución hay que hacer avanzar los consensos. ¿Cómo hacerlo de manera práctica? No sé cuál es la experiencia de Eli. Yo tengo la sensación de que la institución cumple o hace un doble trabajo. La posición institucional permite un doble trabajo. Primero, creo que desde la institución tenemos que ser conscientes de que no somos las protagonistas. Es decir, de que nosotras somos, también lo decía Eli en su intervención, ¿no? Militantes, que nos ha tocado desempeñar una tarea en este momento, una tarea de gobierno. Yo creo que es importante no despreciar una tarea como la que implica gobernar, porque es muchísima responsabilidad. Porque además estás en la responsabilidad de no solo defender tus propias ideas, sino de atender a las necesidades y a los planteamientos que hacen personas a las que representas y para las que gobiernas y a las que te debes, tanto como a tus votantes o como a las personas que comparten tus ideas, ¿no? Por tanto, cuando digo soy militante, que estoy ahora cumpliendo una tarea, no desprecio la tarea que estoy llevando a cabo, pero sí creo que es algo temporal, que por las instituciones estamos de paso, aunque se necesite un tiempo prudente para desarrollar tu programa, ¿no? Y bueno, nosotros, este gobierno de coalición siempre dice esta legislatura va a ser una legislatura que agotemos porque tenemos muchas cosas que hacer y la pandemia además ha hecho muchas de las cosas que queríamos hacer mucho más urgentes. Es cierto que se necesita tiempo para hacer las cosas, pero una no puede olvidar que este no es el sitio al que llega, ¿no? Es un sitio por el que transita y trata de dejar lo mejor, ¿no? Creo que nuestra función es dejar los cambios, los mayores cambios estructurales posibles, ¿no? Que cuando nosotras nos vayamos, determinados avances que son consensos en la sociedad hayan podido ser traducidos a leyes y a políticas públicas y que independientemente de que vengan gobiernos de otro signo, sea difícil destruirlos, no porque sean nuestras ideas las mejores, sino porque son los consensos sociales que llevan muchas décadas fraguándose, ¿no? Pero también creo que hay otro rol que podemos jugar, que no es solo el de escuchar, recoger y tratar de convertir en política pública los consensos que en este caso el movimiento feminista y creo que la sociedad está poniendo encima de la mesa, ¿no? Pues la crítica a la forma de gobernar basada en privatizaciones y externalizaciones, la protección, el cuidado y el ensanchamiento de lo común, el cuidado de la sanidad pública, de la educación pública, la construcción de un sistema nacional de cuidados, las políticas públicas que nos protejan y nos permitan llegar a tiempo frente a todas las formas de violencias machistas, las políticas públicas que protejan la diversidad y que la entiendan como un derecho y como un valor inherente a nuestra sociedad, a amar a quien quieras, a ser quien quieras. También creo que tenemos otro rol, y con esto termino, que es el de a veces tomar decisiones. Tomar decisiones que implica tomar partido sin la voluntad de pretender que tienes la razón o que con eso vas a resolver el debate del movimiento feminista. Insisto en que yo creo que nosotras tenemos que ser conscientes de que no somos las protagonistas ni las principales actoras de la transformación, de los procesos de transformación, pero sí creo que por el rol que ocupamos, muchas veces, bueno, tú puedes ver que hay un debate en España, por ejemplo, no sé,
Pienso en los debates sobre la prostitución, pienso en los debates sobre cómo articular políticas públicas de conciliación, pienso en los debates sobre las violencias machistas y no solo debates al interior del movimiento feminista. En este país, la tercera fuerza política del país niega la violencia de género, dice que la violencia no tiene género. Por tanto, digamos, hay veces que lo que hace la institución no es solo recoger los grandes consensos y transformarlos en ley, sino tomar determinadas decisiones aun a riesgo de equivocarse y transformarlas en políticas públicas que permiten también al movimiento hacerse nuevas reflexiones. En España, hace 3 días, hemos anunciado que hemos tomado una decisión, yo creo que importante, que estamos dispuestas a llegar más lejos que nunca en materia de lucha contra la explotación sexual y de lucha contra el proxenetismo, y que vamos a recuperar la tercería locativa, es decir, la posibilidad de perseguir la impunidad de los dueños de locales abiertos o no al público, casas, prostíbulos, en los que se produce un lucro de la prostitución ajena, en los que se explota a mujeres, en los que se ejercen día a día violaciones de derechos humanos y violencias machistas de una forma muy grave y severa, y que vamos a perseguir todo tipo de proxenetismo, no solo el coactivo, también el no coactivo. Eso es una decisión que también tiene consecuencias en un debate abierto en el seno del feminismo. Y yo creo que eso es, bueno, pues también algo importante que podemos hacer. Tomar determinadas decisiones, incluso a veces a riesgo de equivocarte o de saber que lo que hoy es histórico, mañana ya no va a serlo. Y gracias a que hoy lo que tú has construido es histórico, pues a lo mejor mañana vienen otras compañeras que pueden avanzar 3 pasos más allá, ¿no? Y que ese es el doble juego en el que nos tenemos que mover, o al menos yo así entiendo el trabajo desde la institución. O al revés, que tomen decisiones ahora y que se vea que son históricas, que en su momento... También puede ser, claro. También puede ser. Sobre todo creo que nuestra responsabilidad es trabajar, bueno, desde la responsabilidad de que tenemos también obligaciones, es decir, que el marco de los derechos humanos y que todo lo que hagamos vaya en línea de garantizar los derechos humanos y proteger los derechos, especialmente de aquellas más vulnerables, es decir, aquellas para las que la institución pública es su única posibilidad de conquistar derechos. Digamos, la lucha, por supuesto, es lo que mueve las transformaciones en el mundo, ¿no? Pero si hay democracia y si las sociedades hemos avanzado hacia sistemas democráticos, es porque lo público es aquello a lo que se pueden agarrar las personas más vulnerables, lo público, lo común, ¿no? En el mejor sentido de esas palabras, es lo único a lo que se pueden agarrar las personas más vulnerables para defender sus propios derechos cuando son vulnerados por aquellos que tienen tanto poder que no necesitan de lo público. Por tanto, creo que esa es la orientación que nosotras tenemos que tener. No sé cuál es la experiencia de Eli. Sí, cuenta un poco tu experiencia desde el contexto argentino, un poco desde la institución, cómo navegar sobre los disensos y sin dejar de avanzar sobre los consensos. Sí, en parte comparto la mirada de Irene. Creo que hay 2 cuestiones que quizás son de 2 órdenes distintos. Por un lado, las disidencias, diferencias, debates dentro del movimiento es el motor, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es algo al que no solamente no hay que tenerle miedo, sino al revés. Lo que hay, digamos, hay que dejar que eso fluya, y lo que hay que en todo caso generar son ámbitos para que eso se pueda canalizar en términos constructivos. Estoy convencida de que parte de esas diferencias dentro del movimiento de mujeres o los feminismos, junto con la característica que tiene, que es la ausencia de una representación, ¿no? Son movimientos que no, a diferencia de muchísimos otros, donde no se canaliza la representación en una persona, en un sector, en una organización, es lo que lo potencia y es lo que le da centralmente esa enorme potencia de la que hacíamos recién mención Irene y yo. Por otro lado, creo que desde el plano institucional, nosotras lo que hemos trabajado, sobre todo en un ministerio que nace hace 10 meses, no había antecedentes previo al 10 de diciembre de la existencia de un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. El salto cualitativo de la institucionalidad que existía en Argentina hasta el 10 de diciembre al que hay después es enorme, y voy a dar un dato porque nada mejor
que es el presupuesto como un buen indicador de cuál es ese salto, digo, porque pasamos de tener un Instituto Nacional de las Mujeres a tener un ministerio, el presupuesto es 22,75% más para el ministerio de lo que tenía antes el Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces, primero creo que nosotros venimos con una agenda muy atrasada en términos de las demandas históricas y de las necesidades vinculadas a la urgencia. Creo que en términos institucionales hay una agenda común, ¿no? que requiere una atención prioritaria. Creo que los debates y las diferencias no llegan todavía frente a la, digamos, más allá que existen, las canalizamos, nosotros tenemos algunas reglas de oro, digamos, de la gestión. Una de ellas es la escucha atenta a todos los sectores y a todas las posiciones. Eso para nosotros es vital, digamos, ¿no? Y esto lo voy a linkear con algo que me parece importante, como dos cuestiones vinculadas a los debates internos. Hay algo de la escucha que es muy, muy importante, y muchas veces cuando trabajamos o escuchamos a sectores, voy a poner el mismo ejemplo, uno de los ejemplos que también usó Irene, vinculado a trabajo sexual versus prostitución, que en Argentina es un parteagua dentro de los feminismos. Cuando te sentás con todos los sectores, con distintas diferencias, porque ponerlo en dos también es minimizar el tema, porque son muchas más es más amplio el debate. Perfectamente con todos podemos construir igual una agenda en común de trabajo. Y entonces esa capacidad me parece que es de revisar y de pensar en términos propositivos, aquello que sí nos vincula, aquello sí que tenemos, digamos, sí hay que trabajar por la criminalización de la prostitución, sí hay que trabajar por el acceso a derechos, sí hay que trabajar como lo hicimos hace relativamente muy poco con el decreto del presidente para la inclusión laboral en el Estado a la población travesti y trans, y sin lugar a dudas eso es una agenda proactiva que trabaja en relación a una población que el 70-80% en la Argentina vive de la prostitución. Entonces, poder, sobre todo digo, si estuviésemos quizás en otro momento en donde nuestra agenda estuviese ya, fuese más corta, porque los avances en estos años fuesen sustantivos, seguramente entraríamos en algunos dilemas que entiendo que todavía hoy en nuestro país no nos tocó atravesar. Creo que hay dos cuestiones que se ponen en juego cuando pensamos en debates hacia afuera como en debates hacia adentro. Uno es algo que a nosotras nos preocupa, que es la cultura de la cancelación, ¿no? Que muchas veces algunas discusiones, incluso adentro de los feminismos, se solucionan haciendo una eliminación del otro, es decir, no discuto, te elimino, y en ese sentido para nosotras trabajamos por generar espacios de debate, espacios de escucha, así aunque estemos en las antípodas, así que encontremos o no podamos encontrar puntos en común, lo que nunca podemos cancelar es el espacio de encuentro y de debate. Y el otro me parece riesgo que también se puede llegar a correr, o que nosotros vemos que en nuestro país también es un uso punitivista del feminismo. Que ese es otro tema que además, quizás por una deformación profesional, soy abogada penalista, que a veces, que también uno lo puede entender en términos históricos y en términos sociológicos, cuál es la reacción que tenemos después de siglos y siglos y siglos de opresión, de tolerancia, incluso de no hacer conscientes esas vulneraciones, esas violaciones a nuestros derechos, esas ofensas, desde las chicas hasta las enormes, que en el momento en que eso aparece y sale como si fuese en la cara la reacción, puede ser esa. Pero también tenemos que trabajar, digo, para mí estas son, por un lado, nunca cancelar los espacios de debate, nunca cancelar al otro como un otro, una otra, que tenga una posición por más diferente que sea, y no recaer en posiciones punitivistas, como digo, incluso lo estoy pensando todo esto no solo hacia afuera, sino hacia adentro, de los debates del feminismo. Bueno, muchísimas gracias. Quería decir solamente que el otro día vi en Facebook una charla súper interesante sobre la cultura de la cancelación, que aquí no es un término que usemos. Estaba Diana Mafia
Rita Segato y 2 compañeras más, me pareció, bueno, interesantísimo. Sí, exacto. Bueno, me pareció interesantísima y, bueno, la recomiendo mucho. Y, bueno, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Elizabeth Gómez Alcorta, Irene Montero. Bueno, terminamos aquí. Vamos a dar paso ahora a la clausura del curso. Como directora de la mujer, solo puedo agradecer a la UNED las facilidades, la disponibilidad, la magnífica colaboración que nos han brindado en estos días. Espero que podamos repetir y colaborar. Bueno, estoy segura que vamos a poder. Y sin más, pues vamos a dar paso a la clausura del curso. Muchas gracias.